Usted es su programa Una Entrevista con Dios. Este es su programa Una Entrevista con Dios. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera Tesalonicense capítulo 5 del 1 al terminar. En el libro de Primera Tesalonicense capítulo 5 del 1 al terminar. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seáis paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con los otros, para que con todos estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardadas irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Gracias de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Alabado sea tu santo nombre, Dios. Gracias, Dios, porque por tu palabra, Señor, es que nos guía, Señor, cada día con el poder de tu Espíritu Santo para alcanzar la salvación y esperar la venida de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, honra y gloria a ti, Señor, por la manifestación, tu presencia cada día en nuestras vidas. Bendice la audiencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con ustedes, su programa, una entrevista con Dios. Es una bendición más del privilegio que nos da y nos permite Dios de poder hablar de las grandezas, de sus maravillas, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Su programa, Una Entrevista con Dios. Tenemos a nuestros hermanos que se presenten con ustedes. Amén, Dios me lo bendiga. Aquí su hermano Héctor. Hemos dado lectura de la palabra de Dios que nuestro hermano Héctor acaba de leer en el capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al terminar. Pero cuando empezamos nosotros a leer la palabra de Dios, vemos que con el título La venida de nuestro Señor, el día de nuestro Señor, se acerca, pronto será, cuándo será, cómo será. Aquí Pablo nos dice a nosotros en este libro de Tesalonicenses que estemos preparados, que estemos listos, que estemos esperando en ese anhelo, en esa esperanza que viene a manifestar en esta tierra que pronto vendrá.
Recuerde, amigo televidente, los que están en las redes sociales, no estamos dando hora, ni fecha, ni día, ni mes, ni año, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero sí dice que vengo pronto, que la venida de nuestro Señor Jesucristo será pronto. Pero hemos dado lectura al capítulo 5, 1 Tesalonicenses, pero en el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, dice Pablo. Los tiempos, ¿por qué? Porque en el Espíritu Santo es que podemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Y tiempo, se está hablando de tiempo, todo lo que pasa en el día, pasa en la hora, pasa en el año, o los años que hayan pasado. Y dice él, no es necesario que yo tenga necesidad de que yo os escriba, o sea, que yo les explique, les siga explicando y explicando. Ya a través del poder de su Espíritu Santo de Dios, podemos nosotros discernir los tiempos que estamos viviendo. Es muy importante que la venida, el anuncio, las buenas nuevas de noticia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de su Escritura, a través de lo que ha manifestado, de lo que ha presentado, de lo que ha dado en sueño, revelación, en profecía, a través de su palabra. Nosotros debemos estar siempre en cuanto a la dirección del poder del Espíritu Santo para poder comprender, atesorar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Recuerde, al principio del programa dije que no tenemos hora, no vamos a mencionar meses ni años, solamente el que está en los cielos, que conoce el tiempo y el día que ha de manifestar su Hijo amado Jesucristo en esta tierra. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios, a una bendición que a través de la palabra de Dios nos enseña y nos instruye del tiempo que estamos viviendo. Aquí Pablo menciona y nos dice que nos da un recordatorio a cada uno de nosotros de que en los tiempos, en qué tiempo estamos. Si lo vemos literalmente o es tiempo del hombre, pues vemos que estamos a 2026 años. Pero en el tiempo de Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Entonces es el ejemplo que nos da. Solamente Dios sabe en los tiempos estamos. Pero sobre todo también Dios ha dejado señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a transcurso de esto, de las señales que ha dejado, también ha dejado instrucciones para que nosotros en los tiempos actuales prediquemos de la venida de Jesucristo. Aunque hay muchos lugares que no creen y no aceptan lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde va a recoger a su iglesia, donde va a morar juntamente con Él. Pero hay otros que sí creemos en eso, creemos en la certeza, la convicción donde nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, del 1 en adelante, menciona que fue a un lugar, a preparar lugar para cada uno de nosotros, para que nosotros estemos juntamente con Él. Porque si así no lo fuera, Él nos lo hubiera dicho. Entonces Él dice, vendré nuevamente y los llevaré. Ese es el lugar de la promesa que tiene para cada uno de nosotros, morar con Él. Pero antes que esto acontezca, también en Mateo 24 nos relata de la venida y sobre todo que antes de la venida va a haber engaño, va a haber falsedad. Aquí Jesús habla en Mateo 24, dice 24:4 en adelante, dice, respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oirán de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos enseña que a través de la palabra de Dios nos dice el tiempo, pero también nos habla que tenemos que tener cuidado, precaución del engaño, porque mucha gente ya no cree, como menciono nuevamente, que mucha gente no cree en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí la palabra nos enseña que hay un arrebatamiento. Aquí en el 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No está diciendo que Él es ladrón, da un ejemplo como ladrón. ¿Y cómo podemos dar un ejemplo que es un ladrón? Una persona cuando va a hurtar a un lugar, prepara el tiempo, la hora, y el dueño de la casa, si se entera, también él se prepara. ¿Por qué se prepara? Porque para que él no robe. Y nos dice a nosotros Jesucristo que tenemos cuidado, que estemos prestos, que estemos velando, para que no seamos sorprendidos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jorge. Amén, gloria a Dios, sí.
En el capítulo 5 de que le hemos dado lectura a la primera Tesalonicense, en el versículo 2 encontramos que dice que no es necesario que nos vuelva a decir o perfectamente que nosotros sabemos que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En el libro del capítulo 24 de Mateo, versículo 42, dice primero, velad. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Cómo nosotros podemos estar entonces atentos al tiempo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que estar velando. Y velando es no estar sin dormir, no. Velar, que significa, es estar atento, es estar con el Espíritu Santo, no contristarlo, sino tener el Espíritu Santo. Recuerde que en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado su sello, para que nosotros podamos tener amor, poder y dominio propio, para que entonces en el capítulo 24 de Mateo nos dice, versículo 42, velá, dice primeramente, y velá es estar preparado, estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a dar lectura en el capítulo 24 de Mateo, versículo 42, dice, velá pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya. Hay que estar velando porque no sabemos la hora que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos discernir los tiempos? A través del poder del Espíritu Santo. Pero en este mismo capítulo 24 de Mateo también encontramos el versículo 43, dice, pero sabe que esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Cuando el ladrón, pero aquí no está hablando que Jesucristo va a venir a robar. Jesucristo está diciendo que vendrá como ladrón, un símbolo, pero que no está diciendo que Él va a venir a robar. ¿Qué tiene que robar Dios? Lo que Dios creó, lo que Dios formó, lo que Dios hizo. Con su poder, con su gloria, no va a robar nada, pero da un ejemplo que nos dice nosotros que debemos, si el padre de familia sabe cuándo el ladrón va a hurtar su casa, se prepara. Pero en el versículo 42 que leímos lectura también dice en el capítulo 24 de Mateo que tenemos que estar velando. Y velando es estar atento a los tiempos, a lo que Dios nos dice a través de la revelación, a través de la profecía, a través de su palabra, que es la instrucción que nos ha dejado para la humanidad, para que no tengamos excusa delante del Señor y decir, no sabíamos esta hora, no sabía que vendrías de nuevo, no sabíamos la hora que ibas a venir o el tiempo, sino que Dios nos ha dejado su palabra, su escritura, para que nosotros escudriñemos la palabra de Él y podamos estar sabios. ¿En qué? En cuanto su venida vendrá por segunda vez. Así que muy importante, amigo televidente, estar velando, estar cuidando, estar despierto, es estar atento a todos los acontecimientos en los aires, en los cielos, en la tierra, en los mares. ¿Por qué? Porque Dios nos dice y nos ha dejado su palabra para que podamos entender. Y velar también, hermano Héctor, es ¿qué más podemos decir sobre velar cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 24, versículo 42, debemos estar velando porque no sabemos ni el día que nuestro Señor Jesucristo vendrá? Amén, gloria a Dios. También en el 44 también menciona que dice, aparte de velar, estar preparado. Porque uno puede velar atento, estar atento, despierto. Si lo llevamos físicamente puede estar atento a muchas cosas, pero si no estamos preparados, eso preparado y velar van juntamente de la mano. ¿Por qué? Porque preparado es que cuando uno va a un lugar se prepara sus cosas y todo eso. Y esa es la preparación que Dios nos enseña a nosotros, que la preparación es santificar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es una preparación que nos dice a nosotros que si estamos preparados, estamos conscientemente que estamos velando. Porque dice que la palabra de Dios dice que estarán dos en la cama y uno será arrebatado y el otro será dejado. Entonces, ¿qué nos enseña a cada uno de nosotros? Es que procuremos cada uno, porque también la palabra nos enseña, tanto como personas que están viendo el programa o van a ver después, que sabemos que tenemos familia, tenemos esposo, hijos, hijas, pero sabemos que también Jesucristo dijo que la salvación es individual. Y ahí entra lo que es la preparación. O sea, uno exhorta, si uno tiene la oportunidad de hablar con la pareja o con los hijos, uno dice hay que estar preparado, que esté velando.
quieran o no quieran hacerlo, eso es cada quien. La salvación, por menciono nuevamente, es porque la salvación es individual. Porque si fuera que uno pudiera salvar a su familia, pues sería bueno, pero Dios nos dice que cada quien tiene que aceptar a Jesucristo y vivir una vida agradable delante de la presencia de Él. Entonces esa es la preparación, que estemos preparados, que no nos sorprenda que cuando estemos en tiniebla. Eso es lo duro, televidente, conociendo la verdad y estamos viviendo en tiniebla. Eso es lo difícil. Entonces hay que evitar la tiniebla, hay que estar en luz, como dice que somos hijos de luz. Así que para adelante y que haya esperanza en Cristo Jesús, hermano Jorge. Amén, gloria a Dios. Sí, también nos dice nosotros que por qué damos énfasis tanto al velar, al estar cuidando, al estar preparado. ¿Por qué se le da tanto énfasis? Porque dice que cuando estamos velando podemos discernir. El discernimiento en espíritu, eso es lo que nos enseña a nosotros en qué tiempo estamos viviendo. Porque si no tenemos discernimiento de espíritu, entonces pasamos años y días y decimos que esto así va a estar por siempre, los tiempos. No, porque recuerden el capítulo 3 de versículo 3 en este capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, también nos dice a nosotros que cuando digan paz es cuando viene destrucción. Que la palabra de Dios, hermanos y amigos televidentes, todo está explicado, todo está bien definida la palabra de Dios. No hay engaño, lo que encontramos es verdad, lo que encontramos es instrucciones, lo que encontramos nosotros es la manera que Dios nos ha dejado su palabra, que podamos estar nosotros atentos, porque dice que cuando sea paz, dice que viene destrucción. Cuando veamos paz, nosotros que en la tierra, que el hombre va a traer la paz. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dice que paz a vosotros, les dice a sus discípulos, pero no la paz que da el mundo, sino la paz que yo doy para la vida eterna. La paz que el hombre ofrece o la paz que el hombre trata de colocarlo o traerlo a esta tierra es una paz temporal, pero la paz de Dios es eterna, es celestial y para salvación de nuestra alma. En el versículo 3 dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estar en tiniebla, como mencionaba el hermano Héctor, no dejarnos engañar, no descuidarnos, sino seguir la luz en quién, en Cristo Jesús. Es estar firmes, es estar anhelando y deseando que Dios haga su voluntad cada día y teniendo la esperanza, teniendo esa convicción, esa certeza en su Hijo amado Jesucristo, para que podamos nosotros tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Debemos nosotros estar siempre firmes. Habrán engaño porque vendrán muchos burladores, vendrán muchos espíritus engañadores, un sinfín que no se ha manifestado, pero que se va a manifestar porque Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Él no pasará. Muy importante, amigo televidente, para que nosotros podamos instruirnos en la palabra de Dios, ser dirigidos por la palabra de Dios, ser nosotros llevados a la luz, a la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo, y que no digamos, estamos bien en esta tierra, porque lo que vemos es paz, lo que vemos que no hay guerra, aquí todos estamos bien. No nos engañemos, porque dice que cuando digan muchos paz a vosotros, es cuando venga destrucción, es cuando vienen engaño, falsedad, mentira, un sinfín de cosas, y se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, todo lo que esto tiene que acontecer, lo que no hemos visto todavía, pero Dios nos dice y nos prepara, nos dice que velemos, que estemos preparados, porque su venida de nuestro Señor Jesucristo será pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué hora? Tampoco lo sabemos, pero que sí nos dice que nos preparemos, y la preparación no solamente es leer la palabra de Dios, la preparación no solamente es ser guiado del Espíritu Santo, sino tener una vida agradable a Dios. En el capítulo 2, que le hemos dado muchas veces lectura, capítulo 12 de Romanos, dice que el sacrificio que Dios le agrada es que sea en vivo, santo y agradable a Él. 3 cosas que Dios no nos exige, Dios nos recuerda cómo poder recibir una ofrenda nuestra en verdad, no en tinieblas, como dice aquí, que no nos sorprenda en tinieblas si nosotros somos luz.
luz, que Dios nos ha llamado luz y que debemos nosotros siempre permanecer en la luz en su Hijo amado Jesucristo. Vamos a seguir dándole lectura del versículo 3 al 7, hermano Héctor. Dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de noche ni de tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Gloria a Dios. Esta es la bendición que a través de la palabra de Dios nos enseña cuando digan paz y seguridad. También vemos también que en Mateo 24 menciona también que oirán rumores de guerra, oirán guerras, peste, hambre, destrucción. Pero ese es el principio de Lot. Pero aquí, esto es lo que la humanidad que no pueden entender, y tanto como los que conocen a Dios y no lo conocen, no le sirven a Dios, que el Dios Todopoderoso, en ejemplo el gobierno dice, aquí hay paz, y el hombre se conforma con eso, pero tan de repente viene una destrucción así, pero pues si estaban diciendo que aquí hay paz, que todo está controlado, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque aquí el único que nos puede dar paz, gozo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Aquí en el 4 dice, vosotros hermanos no estáis en tiniebla, pero en el 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y hay mucha manera que podemos entenderlo, podemos llevarlo como mencionaba anteriormente físicamente, pero aquí nos habla espiritualmente, que no durmamos, porque aquí en 1 Tesalonicenses 4:13, aquí nos enseña a cada uno de nosotros que muchos duermen. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo los que duermen con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por tanto, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Esta es la esperanza que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Si nosotros velamos y persistimos y caminamos en los pies de Dios, sea que vivamos, sea que muramos, sabemos que tenemos una esperanza, que vamos a morir con Cristo. Esta es la esperanza cuando dice acerca del tiempo que ha de venir. ¿Por qué? Porque es necesario que acontezca esto. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo venga y se lleve a su iglesia. Pero es una iglesia que no está contaminada, sino que es una iglesia que se lava su ropa día a día. ¿Y cómo se lava su ropa? Es la oración, la lectura de la palabra de Dios y sobre todo la obediencia a Dios. Porque si nosotros dicen que si no obedecemos a Dios, sabemos que estamos bien. Pero si desobedecemos a Dios, ahí es donde corremos peligro, ahí estamos en tiniebla. Por eso yo menciono que siempre que a través que mientras hay vida, hay esperanza. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Y sobre todo, que Él está presto para ayudarnos, cualquier sea nuestra debilidad, cualquier sea nuestro defecto o cualquier cosa que estamos haciendo, que nosotros mismos no lo podemos dejar. Cristo Jesús nos da la fuerza, nos da sobre todo nos da ese privilegio de quitar toda raíz que tal vez nos tiene contaminado nuestra alma. Porque dice que sin paz y santidad, dice que nadie verá al Señor. Entonces tenemos que estar en paz con todos los que nos rodean. ¿Para qué? Para que estemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jorge. Cuidado por dormir, cuidado por estar durmiendo. Y no está hablando del dormir del cuerpo físico, está hablando de lo espiritual. Nos dice nosotros, cuidado que no nos descuidemos. Cuidado que dejemos de tener la esperanza en Cristo Jesús. Cuidado con que nosotros durmamos en que digamos,
muchos años han pasado y nuestro Señor Jesucristo no viene. Por eso dice que la palabra de Dios lo dice nuestro Señor Jesucristo, que velemos, que estemos velando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque llega el dormir, llega el cansancio físico, pero aquí está hablando lo espiritual, que no haya descuido en nuestra comunión con Dios, que siempre estemos nosotros atentos a los tiempos de Dios, a los tiempos que Dios manifiesta a través de su palabra, a los tiempos que Dios enseñó Dios y les mostró a sus discípulos. Así como vemos en el libro de Revelaciones, todo lo que Dios le enseñó y trajo en el Espíritu a Juan. Vemos nosotros que ahí todo lo que Juan escribe en el libro de Apocalipsis, estamos viendo las profecías, los tiempos que ha de venir en esta tierra. Así que no durmamos, no descuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no descuidemos la oración, el estar en espera, en tener la comunión con Dios. No descuidemos nosotros el ayuno, no descuidemos nosotros la relación con Dios, porque esto habla del dormir, porque dice los que duermen de noche. Está hablando lo físico ya, está hablando del cuerpo físico, que el que descansa duerme. No es que estamos diciendo que no hay que dormir, sino que cuidado con el descuido de la vida espiritual, cuidado con la comunión con Dios. También hablaba anteriormente de la paz, cuando dice en este capítulo 5, versículo 3, que cuando diga paz a vosotros cuando viene destrucción. En el libro 14, capítulo 14 de Juan, versículo 27, nuestro Señor Jesucristo diciéndonos cuál es la paz que Él nos habla y de la paz que el mundo habla o el mundo ofrece. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando estamos en la luz, cuando no dormimos, no tenemos miedo, no tenemos temor. ¿Por qué? Porque estamos en la paz del que es la paz, que es en Cristo Jesús. Cuando entra temor, entra duda, entra descuido, entra un cansancio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma espiritual, entonces nosotros estamos descuidados y ahí es que nosotros entramos en temor, en miedo. Pero aquí dice Dios que la paz que nos trae Dios, no la del mundo, dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, que no se turbe vuestro corazón. ¿A cuántos se les turba el corazón? ¿Cuántos son los que tienen miedo porque escuchan de terremotos, de guerras, naciones contra naciones? Y entramos en pánico, entramos en miedo, entramos en duda. ¿Por qué suceden estas cosas? Y es necesario que suceda en estas cosas, en esta tierra, porque en la voluntad de Dios está. Así que muy importante, velando, no durmamos, estemos atentos, porque la venida de nuestro Señor será pronto. Y seguimos dando lectura en el versículo 8. En adelante dice, pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe. Escuche bien, estar vestido de la coraza de fe. ¿Y quién es la fe? Cristo. ¿Quién es el amor? Dios. Cristo Jesús es el amor. Vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aleluya. La esperanza, como mencionaba el hermano Héctor, la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza que nos trae vida y vida en abundancia, la esperanza en Cristo Jesús que nos promete salvación, la esperanza en Cristo Jesús que nos dice que allá hay una vida eterna, donde está Él sentado a la diestra del Dios Padre. También la esperanza lo encontramos en que su Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros tengamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, que no nos descuidemos, que no entremos en tristeza, decir tantos años han pasado y anuncian que viene nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cuándo vendrá? Pero recuerde que para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día para Dios. Para Dios nada es imposible. Dios puede manifestarse, Dios puede venir ahora mismo. ¿Por qué? Porque Él no se rige, no se lleva por la hora del hombre. No, al contrario, tiene Dios su reloj, tiene Dios su tiempo, tiene Dios su hora para manifestarse a esta tierra. Pero tiene que acontecer lo que ya está escrito en el libro de Revelaciones o en el libro de Apocalipsis. Muy importante. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor,
con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por ira nos ha puesto Dios, no para dividir, no para traer tristeza, no para traer engaño, sino hablar de la verdad que es de Cristo Jesús, que vendrá por segunda vez. No con ira. ¿Por qué ira? Porque muchos están en enojo, muchos les ha costado dar el perdón, muchos están con ira dentro de su ser, muchos están en el falto de perdón, muchos están vacíos del amor de Dios. Y aquí nos dice que nosotros no, pues, que no estemos nosotros con ira. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere purificar nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos agradar al que nos ha llamado, que nos ha escogido, que nos ha llamado, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna. ¿Hay vida eterna en Cristo Jesús? Sí. ¿Hay esperanza en Cristo Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque Él ha pagado el precio por nuestro pecado, por la humanidad. No fue solo por una nación, no fue para una sola raza humana, sino toda la humanidad que habita en esta tierra. Dios ha venido a salvarnos, a decirnos que nos ama y que nos está preparando lugar y que donde está Él quiere que nosotros estemos. Qué bendición, qué privilegio, cómo Dios a través de su palabra, a través de lo que nos dice su palabra, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y vivirlo, que es muy importante. No solo es de hablar, sino tenemos que vivir lo que dice su palabra de Dios para que podamos nosotros estar en paz. ¿En paz de quién? En Cristo Jesús. No en la paz del mundo. El mundo pasará. Todo esto que hay en el mundo va a pasar. Pero la paz de Dios que permanece para siempre. Y recuerde que también dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro pensamiento y corazón en su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué lugar más bonito donde Dios nos puede guardar? En su Hijo amado Jesucristo, pensamiento, alma, corazón, espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos la paz. Y no es una paz cualquiera, una paz celestial, una paz divina, la paz de Cristo Jesús. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Sí, el privilegio que Dios nos permite a cada uno, televidente, que a través de la palabra de Dios nos enseña y nos instruye, y sobre todo nos da más entendimiento de lo que es, porque aquí en Efesios 5:8 habla en el tiempo que estuvimos andando nosotros, dice 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En el tiempo de antes, pues uno sabía que uno andaba en tiniebla, andaba descarrilado, sin esperanza, sin fe. Pero a través de esto, pues Cristo Jesús llegó a nuestra vida. Y si usted está viendo en este programa, en este momento, sabemos que aunque usted ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo y tal vez se ha descarrilado y ha nuevamente andar en tiniebla, también Dios nos enseña y que nos dice aquí en Efesios 5:14 nos habla y nos exhorta, nos dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el privilegio, la oportunidad que Dios dice, que ustedes estuvieron nuevamente en tinieblas, pero levántese, porque yo los voy a alumbrar. Levántese, yo los voy a restaurar. Levántese, porque son hijos, han conocido la luz y hemos conocido la verdad. La verdad nos hace entender y nos hace libre, pero como mencionaba hermano Jorge, a veces el descuido espiritual a veces nos quita y nos aleja de nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos nuevamente a lo que es caer en las tinieblas. Y Dios nos da el privilegio ahora que viene el tema de esto, que somos luz, somos hijos de luz, hijos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos enseña y nos instruye que debemos nosotros poner nuestra mirada. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Si ponemos nuestra mirada en Jesús, sabemos que permanecemos en la roca inconmovible. Pero si ponemos nuestra mirada en los lados, como hizo Pedro cuando le dijo, Señor, haz que yo llegue allá. Entonces Jesucristo le dijo, ven, él caminó, pero por un momento de descuido, él volteó a ver las mareas que había y él tuvo miedo y se hundió. ¿Pero por qué? Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra, que debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque en Él podemos tener paz, porque en Él podemos tener gozo, porque en Él suple todas nuestras necesidades. Él suple cualquier sea la circunstancia, la debilidad, el defecto, el error,
todo lo que tengamos, tal vez el hombre lo puede juzgar, pero Cristo Jesús no. Él nos restaura, Él crea en nosotros una nueva criatura y Él nos limpia, Él nos fortalece y sobre todo nos manda que estemos velando. Y tal vez un momento llegó un descuido en su vida, pero en Cristo Jesús venga a los pies de Cristo. Humíllese delante de la presencia de Dios, reconozca su debilidad, su defecto. Dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza, sino que Él extiende su mano y lo restaura y nuevamente lo hace caminar y le enseña por la senda de justicia. ¿Y qué es la justicia? Le enseña la justicia del justo, la verdad, le enseña la palabra que hay aquí. Y sobre todo aquí dice que también nos habla que también, aparte que velemos, aparte que estemos prestos, tenemos que nosotros tener la armadura de Dios. Es muy importante. ¿Por qué es importante la armadura de Dios? Porque podemos nosotros hacer lucha contra el enemigo. Sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra potestades en que andan en los aires, tratando la manera de que el hombre y la mujer pueda perder su fe. Aquí dice, aquí en 6:13 habla, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con todo podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Por tanto, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de nosotros. ¿Por qué decimos que es la espada? Porque Jesucristo, cuando llegó un momento, cuando fue llevado al lugar, cuando ayunó 40 días, 40 noches, fue llevado, dice que fue tentado. Y el enemigo llegó a tentarlo, pero él siempre lo reprendía por la palabra. Y eso nos dice a nosotros que tenemos que nosotros tener la palabra en nuestro corazón. Porque cuando venga un pensamiento, podemos reprender eso en el nombre de Jesús. Y así podemos, entonces eso nos enseña de que estamos velando nosotros. Porque puede venir un pensamiento malo y a través de eso pues lo reprendemos. Que en Cristo Jesús nos da esa capacidad y sobre todo el Espíritu Santo. Pero como hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y si no, pues ahí donde entra el engaño, la falsedad y nos alejamos de Dios. Bueno, Jorge. ¿Sabías quién murió por ti? ¿Quién murió por la humanidad? ¿Quién murió por nosotros? Se llama Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros? Dice en este versículo. Vamos a dar lectura al versículo 10 y 11 de esta lectura que le estamos dando en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Con su programa Una Entrevista con Dios, estamos en esta bendición, este privilegio que Dios instruye a través de su palabra, a través de la guianza, el poder del Espíritu Santo. Versículos 10 y 11, vamos a darle lectura. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo tenemos que entonces? ¿Quién murió por nosotros? Tenemos que reconocer primeramente que alguien murió por nuestros pecados, por nuestros delitos, por lo que las acusaciones nuestras, por medio de los pecados, de lo que nosotros teníamos antes de estar en las tinieblas, antes en la oscuridad. Él vino a pagar el precio, Él dio su vida por nuestra salvación, por la vida eterna, dio su vida a nuestro Señor Jesucristo, que al tercer día resucitó entre los muertos y nos vino a dar vida en abundancia, nos vino a dar esperanza, nos vino a llenar de amor, de paz, de gozo, nos vino a decir que donde está Él hay lugar, que nosotros estemos ahí con Él. Por eso dice, quien murió por nosotros, Jesucristo murió por nosotros. Ahora también nos invita y nos dice que tenemos que animarnos, alentarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que no perdamos esperanza. La esperanza ya lo pagó el precio, ya nuestro Señor Jesucristo ya lo pagó en la cruz. Tenemos que alentarnos, no ofendernos, no criticarnos, sino alentarnos, ayudarnos, animarnos
de alcanzar la vida eterna que Dios nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Alentarnos y animarnos para alcanzar la salvación para vuestra alma, a toda la humanidad. Aquí no está hablando solamente en un lugar, en una nación, un país, no, una ciudad. Está hablando para la humanidad, para todo el mundo entero, todas las naciones del mundo. Queremos nosotros que reconocer quién murió por nuestros delitos, por nuestros pecados, por las acusaciones a nuestros pecados, se llama Jesucristo. Pero dice en el versículo 11, debemos animarnos, debemos alentarnos. ¿Para qué? Para no perder la esperanza. Debemos alentarnos, debemos animarnos para que nosotros no perdamos la salvación en su Hijo amado Jesucristo. Pero en el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y nos amonestan. La amonestación, cuando hablamos de amonestación no estamos hablando de acusación. Amonestación es recordando de que Cristo vive, que Cristo está a la diestra del Dios Padre, que vendrá por segunda vez. Amonestación sí, recordarnos que hay alguien que pagó el precio por nuestros pecados. Amonestarnos también nos dice y nos enseña que debemos nosotros atender cuando nos hablan o hay una palabra para nuestra vida. Amonestarnos también nos dice nosotros que cuando nos llama la atención Dios a través de su palabra, a través de la corrección de su Espíritu Santo, esta es la amonestación que Dios nos da a nosotros para que nosotros estemos en el camino correcto. Porque muchas veces la palabra de Dios dice en el libro Proverbios que para el hombre el camino que toma es recto, pero que al final es muerte. El hombre toma decisiones equivocadas, el hombre piensa cosas equivocadas, el hombre dice, esto es lo que yo quiero hacer, cuando Dios no está en el plan de Dios. Muy importante la amonestación que habla aquí, es la amonestación que nos recuerda que debemos estar siempre puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, esperar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas a través de su Hijo amado Jesucristo, que nos ofrece vida eterna. Es la amonestación del Señor, es obedecer, someternos y humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice, trabaja entre vosotros y os preside en el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Paz de Dios entre nosotros, no ofendernos, no atraer divisiones, no criticar, no decir nada de otro hermano, porque el que pagó el precio se llama Jesucristo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que de poco ánimo, ociosos, los perezosos, los sin ánimo, los que dicen para qué seguir, para qué estar en los caminos de Dios. Los ociosos es el que es un conformista, los ociosos es el que dice, ya para qué, tanto tiempo en el Evangelio, tanto tiempo en obedecer, en estar en la obediencia de Dios, y yo no veo un cambio en mi vida. Estos son los ociosos que dicen, estamos bien, llueva, truene, relampaguee, el ocioso le parece bien. O sea, el ocioso también viene a ser el hombre natural, mente natural, espíritu natural, que todo para él es locura, todo lo que hablan de Dios ya es locura. Ese es ser ocioso, perezoso, o estar con un ánimo, o dice aquí también, un ánimo que están desanimados, que ya no quieren estar en las cosas de Dios, o a la vez dicen que han perdido la esperanza, que tal vez aún en su corazón, en su pensamiento dice, ¿existirá Dios? ¿Habrá Dios? Estos son los ociosos. Cuidado que nosotros lleguemos a ser ociosos, porque es un descuido espiritual. También dice que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Gozoso es saber que hay una esperanza. Estar gozoso no es estar feliz, no es estar alegre. Gozoso es lo que habla la palabra de Dios, es estar siempre en la certeza, en la convicción
la fe en Cristo Jesús, esperar que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, debe estar con gozo. Gozo también nos dice y nos enseña, nos alienta y alienta nuestro corazón, nuestro pensamiento. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay dificultades, llega la escasez, llega una situación de cosas en nuestra vida, debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque Dios tiene control sobre todo. Dios proveerá, Dios es nuestro alimento, Dios es todo, es vida, es amor, es paz. Dios es el que es nuestro refugio, Dios es la roca, Dios es el que cuida de nosotros, Dios es el que nos guía cada día en nuestros pasos. Estar gozosos en el Señor, no estar triste, como dice anteriormente este capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, que de los de ánimos cansados, de los que ya no tienen ánimo, de los que son ociosos, de los que ya dicen, verdaderamente vendrá Dios, vendrá de nuevo. Están con duda, hoy están con deseo de buscar de Dios, mañana están todos tristes, pierden la esperanza, y aquí nos dice a nosotros que debemos estar gozosos cuando hay problemas, gozosos cuando las situaciones vemos muy lejos las cosas, nosotros es cuando más cerca lo tiene Dios en nuestra vida. Estar gozoso, esto es algo que nos alimenta nuestro corazón, nuestros pensamientos, y dice, orar sin cesar. La oración es la comunión con Dios, la oración es hablar con Dios, la oración es tener la comunión con Dios, la oración nos lleva a nosotros a tener una conversación con Dios. La oración también dice sin cesar. A veces oramos y decimos, ya hablé con Dios, oramos 2 minutos, 1 minuto, o cuando tenemos situaciones o dificultades en nuestra vida, buscamos de Dios en oración, hasta ayunamos, y recuerden que Dios no se lleva todo esto, Dios no se toma todo esto. Dice Dios que nosotros oramos para comer, para dormir, para hacer todo lo que tenemos que hacer el día a día. Tenemos que orar a Dios. Pero al final dice en este capítulo, dice que debemos dar gracias en todo y por todo. No dice solamente demos gracias porque recibimos una bendición de Dios. No dice solo demos gracias porque estamos bien en la familia. No dice aquí que solo demos gracias cuando recibimos la abundancia de Dios. No dice aquí que demos gracias cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios o para nuestra familia. No, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, hermano Héctor. Amén, gloria a Dios, a la bendición que a través de que estamos leyendo la palabra, también nosotros somos edificados por la palabra de Dios, porque este es el privilegio y el amor de Dios que también nos habla y nos exhorta también cada uno, tanto como ustedes, también a nosotros nos habla la palabra de Dios. Pero aquí uno muy importante que tal vez los televidentes, esto está ocurriendo en cualquier lugar, en su vida, en su corazón, en familia, donde dice, mirad que ninguno pague otro mal por mal. Y esto es lo que está aconteciendo tanto como en la iglesia y fuera de la iglesia. Mucha gente hablan que no quieren perdonar, no pueden perdonar porque me hizo esto. Y aquí Dios nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino que siempre hacían el bien. Lo reconozcan o no reconozcan el bien. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha transformado nuestra mente, nuestro corazón. Y nosotros tenemos que dar testimonio que Dios ha cambiado nuestra vida. No importa el problema, la situación que usted está pasando, pero es muy importante el perdón. Y no hacer mal, porque muchas veces decimos, no, yo no puedo perdonar esto porque él me hizo esto. Y Dios nos dice a nosotros que debemos amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Y tenemos que hacer el bien, siempre y cuando podamos hacer el bien. Porque eso es lo que nosotros estamos enseñando, el amor de Dios, haciendo el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. Pero si no estamos haciendo el bien, podemos estar en un lugar, clamar a Dios, entrar a nuestro cuarto, entrar en cualquier lugar y decirle a Dios que quite toda raíz de amargura, que aprendemos a perdonar. Y para hacer el bien hay que saber perdonar. Primero tenemos que perdonarnos nosotros mismos para perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Así que la palabra de Dios es el perdón. Para que nosotros podamos recibir el lugar, la promesa de Dios, nosotros tenemos que saber perdonar
para ir y morar con Cristo Jesús. Porque si no perdonamos y siempre hacemos el mal, porque un hermano me vio mal, yo lo voy a ver así, una hermana me vio mal, yo lo voy a decir, porque ellos me hicieron esto, se levantaron calumnias contra mí. Dice la palabra de Dios, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, siempre y cuando están hablando mentira. Así que procuremos estar firmes y velando y esperando en Cristo Jesús, sobre todo que prediquemos la buena nueva de salvación. ¿Para qué? Para que las vidas como Dios transformado nuestro corazón, nuestra mente, también ellos puedan ser transformados y puedan ver la gracia, el amor de Dios en nosotros y que digan, realmente Dios lo ha transformado. No que digan, este es evangélico y yo lo miro, no ha tenido cambio. Así que procuremos para que podamos estar firmes en Cristo Jesús y dar un testimonio sin manchar el carácter santo de Dios, porque recuerden, no manchamos el carácter nosotros, sino que manchamos el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jorge. Amén, gloria a Dios. Sí, para los que están viendo el programa, estamos en el libro, y estamos dando lectura al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al terminal. Estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo que la venida de nuestro Jesucristo viene pronto, con su programa Una entrevista con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, donde dice que debemos estar gozosos, que tenemos que estar orando sin cesar. Pero algo muy importante, cuidado lo que la palabra de Dios nos dice, contristar al Espíritu Santo. Cuidado, dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Y qué Espíritu está hablando? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros lo recibimos o cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que nos tiene y nos lleva en verdad. Porque Jesucristo dijo, si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre que envíe un consolador, al Espíritu Santo, que los lleva y los tiene en verdad. Nos tiene en su Hijo amado Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. No apaguemos el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4 dice también en el versículo 30, nos habla de Efesios, que no contristemos al Espíritu Santo, con la cual fuimos sellados para el día de redención, para el día de salvación, para el día de lo que Dios ha de hacer en nuestras vidas. No apaguemos al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Gozo, paz, fuego, poder, autoridad, guianza. Todo es el Espíritu Santo, porque cuando estamos pasando dificultades, oramos y glorificamos el nombre de Dios. Cuando estamos en tristeza, en dolor, en angustia, oramos y glorificamos el nombre de Dios. O cuando estamos en una enfermedad física, mental o espiritual, alabamos y glorificamos el nombre de Dios. No apaguemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la cual ahí fuimos sellados, somos pertenencia de Dios. No apaguemos el Espíritu Santo, porque el que tiene apagado el Espíritu Santo se hace un hombre o una mujer, una mente natural, que no, para él todo va a ser locura, que ya no va a creer ni en Dios, no va a creer ni la palabra de Dios, ni va a atesorar, ni va a obedecer la palabra de Dios, porque tiene apagado el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice que es fuego, poder, autoridad, dominio propio. Nos dice que es el poder del Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo dice que nos trae gozo, que hablamos de la grandeza del poder de Dios sin titubear. Estamos con esa confianza, con esa certeza, esa convicción que Cristo vive por los siglos de los siglos. No apagues el Espíritu Santo. Cuidado, no descuides en apagar el Espíritu Santo, porque es el fuego, es el que te trae a la comunión con Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios es espíritu, y para hablar con Dios no se habla en la carne, la carne, no se habla en lo natural del hombre, no es pensamiento natural, sino en el Espíritu Santo, para tener una comunión con Dios. Hermano Héctor, vamos a orar por las personas que han visto este programa y que Dios ha hablado a sus corazones, que esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo y aquellos que reciben a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias, honra, gloria, alabanza a ti, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú has hablado a las vidas, a los corazones de cada uno, los que están viendo, a cada uno de nosotros también, Señor. Oramos a ti, Dios, que tú inclines tus oídos, Señor, a cada clamor, cada oración, Señor, que
cualquier siervo que está postrado en este momento, Señor, levantando sus manos, Señor, caída, Dios, reconociendo, Dios de los cielos, que tú eres el todo y en todo, Señor. Ayúdalo, Señor, dale fuerza, fortalézalo, Señor, llénalo de tu Santo Espíritu, Dios. Restaura, Señor, el matrimonio, restaura, Señor, la familia, Señor. Aquel hombre y mujer que está postrado en una cama, Señor, buscando una confirmación, Señor. Háblale, Dios, en sueño, en visión, a través de tu palabra, Dios. Creemos, Dios Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos a ti, Señor. Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, bendice y guárdalo, Señor. Padre, envía obreros, Señor. Levántalos con poder y autoridad, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios. De un momento ha llegado, Señor, un descuido espiritual, Señor. Oramos por ellos, Señor, que tú los levantes con poder, Señor, con unción, Señor. Una unción nueva, Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, Dios. Aquellos que un momento han predicado tu palabra y que se han desviado, Señor, que han, Señor, han tenido miedo, temor, Señor. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Porque muchos son los llamados, Señor, pero pocos son esos escogidos. Aquellos escogidos, Señor, que están postrados en este momento, Señor, reconociendo, Señor, que solamente en ti hay vida, hay esperanza, hay transformación y sobre todo, Señor, hay revelación de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te damos gracias, Señor. Amén. Si has recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, solo dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que pueda recibirte como Señor y Salvador de mi vida y pueda ser un servidor tuyo para siempre y llegar a la vida eterna contigo. Si has hecho esta oración, glorifica el nombre de Dios. Como nuestro pastor nos dice siempre, busca una iglesia donde se predique la verdad, que se predique de Cristo Jesús. Muchas bendiciones, pueblo que nos pudo ver a través de la televisión, a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar en sintonía de su programa, Una Entrevista con Dios. Damos que nuestro hermano se despida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios le bendiga.